Hola mis queridos hermanos, hola para todos ustedes quienes nos están acompañando, quienes están atentos a las transmisiones de Fundación Las Delicias. Gracias por estar con nosotros, gracias por el acompañamiento a lo largo de todo este estudio acerca de la ley de Jehová que hoy está llegando a su final. Quiero agradecer de manera muy especial a algunas personas que allí han estado constantemente compartiendo los temas, también reflexionando al respecto, retroalimentándonos también en torno a sus apreciaciones y demás. Y bueno, muy especialmente a esta hora quiero saludar a nuestra hermana Melba Castro. Hermana Melba, muchas gracias por la compañía, por el cariño, por las oraciones, por los saludos. También a nuestra hermana Mari Pacheco. De verdad que somos privilegiados de poder contar con la amistad, con la hermandad de todas ustedes. Nuestra hermana Jacqueline Navía Seco, también nuestra hermana Irene Velázquez León. Gracias por estar allí. Nuestra hermana Dora Elisa Pardo, nuestra querida hermana Mabel Esther, allá en Cochabamba, Bolivia. De verdad que somos muy bendecidos, insisto, en que ustedes nos puedan ayudar, sean cómplices de nosotros en el cumplimiento de la misión, al compartir este mensaje con otros, al permitirnos con su fiel audiencia cumplir la misión por la cual existe este lugar, este canal. También quiero saludar a nuestra hermana Mabel Díaz, quien ha estado allí también muy pendiente en las diferentes transmisiones, enviando sus comentarios, sus saludos. Y no menos importante, a nuestra hermana Teresa Di Marco, quien también nos saluda desde Argentina. Nuestra hermana Teresa Di Marco, pero no es la única persona que nos escucha de Argentina, pero pues ella siempre por allí nos está saludando. Muchas gracias, hermana Teresa, también por estar allí. Nuestra hermana Alejandra Escobar, porque, bueno, como suelo decir, no solamente su compañía, también sus oraciones nos permiten a nosotros avanzar en el cumplimiento de esto que Dios nos ha dado. Pero muy especialmente en este punto, quiero saludar a Luz Mari González Murillo. Un abrazo, mi querida hermana. De verdad que me regocijo en Dios, en saber que estos mensajes, esto que el Señor nos ha enseñado, esto que es parte de una necesidad y que el cielo nos ha encomendado la misión de compartir, ha sido de bendición también para su vida. Espero que algún día podamos también interactuar y compartir de esas cosas bonitas que Dios ha estado haciendo. Muy especialmente también saludo a nuestra hermana Vicky Arias en Chicago, en los Estados Unidos. Un abrazo, Vicky, para ti a la distancia. Para mi querido hermano Máximo Tapia también, nuevamente saludos porque sé que ha estado allí escuchando los mensajes, interactuando, compartiendo conmigo al respecto. Y bueno, así tantas y tantas personas más que me responden, que me escriben en torno a lo que se ha estado compartiendo a lo largo de todos estos viernes. Ha sido un recorrido maravilloso. Hemos visto la ley, creo que en un marco mucho más amplio, no solamente en los últimos temas donde hemos estudiado mandamiento por mandamiento, sino en todo el preámbulo que nos permitió entender el propósito, la naturaleza, el carácter y el gran conflicto que gira en torno a la sagrada ley de Dios. Hemos llegado al último tema de esta serie, la ley de la libertad, pero no significa ni mucho menos el final de la programación de su canal Fundación Las Delicias TV. Como quizás ya han visto en las publicidades, el día de mañana, o sea, sábado, tendremos el inicio de la presentación de nuestros amigos, hermanos de Coming Out Ministry, que a través de este canal estarán pues interactuando, o mejor dicho, estarán compartiendo con nosotros parte de lo que vivimos todos en un seminario bendecido que tuvimos aquí en la Fundación. Así que muy atentos a esas publicaciones, muy atentos a esas predicaciones, porque sé que así como fuimos bendecidos los que estuvimos aquí en el seminario, también tú vas a ser bendecido y muchos más de los que quieran hallar su identidad en Jesús. Así que desde ya también animarles para que puedan estar pendiente de eso y pendiente de toda la programación de Fundación Las Delicias. Este servidor estará ausente algún tiempo, pero quiero animarles para que sigan estando muy pendientes de todo lo que el Señor tiene para ustedes a través de su canal, y en el tiempo de Dios, si Dios lo permite, nos reencontraremos también. Pero bueno, vamos al último estudio porque lo que nos compete a esta hora es el estudio de la palabra.
Y ese estudio, pues, nos obliga a abrir las Escrituras, a tener ese hermoso privilegio de abrir las Escrituras. Pero no vamos a abrir las Escrituras sin primero tener la seguridad de que nuestro Dios nos ha de bendecir, pues solo en Él somos dignos y aptos para entender su palabra y comunicar su mensaje. Entonces, yo aquí me voy a arrodillar. Si tú puedes, donde estás, también acompáñame de rodillas para orar. Padre bueno y misericordioso, gracias porque te tenemos a ti, fuente de sabiduría, fuente de vida, fuente de bienestar. Quiero pedir tu permiso, Señor, para abrir tu palabra. Es tu palabra y yo la voy a torcer. Yo la voy a pervertir. Yo, Señor, haré daño a través con ella. Pero no será así si tú eres el que dirige este espacio y si tú eres el que habla a tu pueblo. Solo quiero ser un canal a través del cual tú puedas fluir, Señor. Un canal a través del cual tu mensaje pueda ser comunicado una vez más a las personas que tienen necesidad a esta hora de escuchar palabra de salvación. Yo también la necesito, así que por favor, mientras le hablas a tu pueblo, háblame a mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, entonces, a continuación, vamos a abordar este último estudio de nuestra serie, como decía, la ley de la libertad. La ley, ¿saben? Siempre ha estado en el centro del conflicto, El primer esfuerzo de Satanás por derribar la ley de Dios fue hecho entre los habitantes del cielo. Y él se enfocó desde el principio, como decía, en atacarla. Y en varios momentos ha parecido que ha tenido éxito. De hecho, miren cómo lo presenta el profeta Ezequiel. Y vamos al libro de Ezequiel, en el capítulo número 28. Ezequiel 28 nos presenta al respecto a esto. Leamos, por ejemplo, a partir del versículo 13. Ezequiel 28, 13. Hay tres partes en la Biblia que hablan de el conflicto original, cómo se desarrolló en Lucifer, y que abordan un poco la perspectiva de Satanás antes de ser eso, Satán. Es Apocalipsis 12, es Isaías 14 y es Ezequiel 28. En Ezequiel 28, versículo 13 en adelante nos dice así: En Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, el zafiro, la esmeralda, el carbunclo y el oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados en ti el día en que fuiste creado. Sin duda un ser que fue creado con elementos de suma hermosura. Aún Satanás conserva gran hermosura. Él se deleita cuando lo pintan como un ser de rojo, con un tridente, desagradable aspecto, porque en realidad el ser creado más hermoso del que tenemos registro, pues no ha perdido del todo su belleza. En su rostro se figura la maldad. En su rostro se revela la maldad escondida por miles de años y desarrollada, acrecentada por miles de años. Sin embargo, aún conserva mucho de esa belleza original. Aquí el texto 13 lo vincula con la música, porque Satanás fue el director del coro celestial. Versículo 14. Tú, querubín ungido protector, yo te puse así. En el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Él era un querubín protector. Era, según lo que ilustra el santuario, era el que se encontraba justo a la mano izquierda, en el orden de los dos grandes querubines que protegían la gloria de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad.
A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Hacer algo opuesto al carácter de Dios, porque el carácter de Dios se revela en su ley, como lo hemos estudiado con amplitud. Por lo cual yo te echaré por profano del monte de Dios y te destruiré, oh querubín protector, de entre las piedras de fuego. Nótese, pecó, atentó contra la ley de Dios, atentó contra el carácter de Dios, manifiesto en su ley, y dirigió una gran rebelión, porque con su cola, nos dice Apocalipsis 12, en su deseo de sentarse a los lados del norte en el trono de Dios, como dice Isaías 14, atrajo a muchos en su mismo espíritu, y desde entonces emprendió una guerra abierta en contra de la ley de Dios. Y aunque vio las consecuencias inmediatas, separación de Dios y destierro del cielo, sin embargo, no hay vuelta atrás para él. Su guerra fue cada vez en aumento hasta que encontró en un punto del universo un lugar donde anclar y desarrollar la mayor expresión de su rebelión. Para desgracia nuestra, fue aquí en la tierra. Porque el conflicto que inició en el cielo, el conflicto que inicia en el cielo y que describe Apocalipsis capítulo 12, y leamos un segmento particular de Apocalipsis capítulo 12, leamos por favor versículo 7 en adelante de Apocalipsis 12 nos dice, y hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, y fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Estos fueron arrojados del cielo y comenzaron a buscar un lugar en donde desarrollar al máximo su rebelión, y lo encontraron en la tierra. Porque cuando el conflicto se renovó en la tierra, Satanás volvió a tener aparente ventaja, porque lamentablemente por la transgresión del hombre, la humanidad, llegó a ser cautivo de Satanás. Y el reino del hombre fue entregado en las manos del jefe de los rebeldes. Aquí, igual que al principio en el cielo, parecía que Satanás tuvo éxito en el principio. Pero el conflicto es el conflicto. Y aunque se comenzaron a desarrollar los principios diabólicos en el mundo, sin embargo, Dios trae el diluvio como respuesta para aplacar la creciente decadencia del ser humano, aquel que había llegado a tal punto de que todo pensamiento era continuo al mal. Dios trae el diluvio. Y en medio del gran conflicto, aunque la evidente mayoría estaba en contra de la ley de Dios, el Señor preservó siempre a sus fieles. Cuando nosotros revisamos, por ejemplo, algunos aspectos del mundo antediluviano, veremos lo siguiente. Veamos Génesis capítulo 4. Después de Adán y Eva, padres de nuestra raza, primeros transgresores, Caín es reconocido como el primer gran rebelde. Y de Caín, el linaje de los rebeldes. Noten Génesis capítulo 4, veamos algunos aspectos descritos aquí. En Génesis capítulo 4, por ejemplo, versículos 17 en adelante. Y conoció Caín a su esposa, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Lo he dicho antes, la primera ciudad del mundo se llamó Enoc, pero no en homenaje al Enoc que caminó con Dios, sino al primogénito de Caín. Y fue creada como un símbolo de rebeldía contra Dios, porque Dios le dijo a Caín, serás nómada. Caín dijo, no, me estableceré en un lugar. Dios le dijo, tienes mi protección. Caín dijo, no, yo me haré mi propia protección. Por eso construyó su ciudad, sus muros, en fin. Y a Enoc nació Irad.
e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamet. Y tomó para sí Lamet 2 esposas. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra fue Sila. Interesante, primer caso de la violación del sexto mandamiento, del séptimo mandamiento. Aquí, poligamia. Y esto se desarrolló con amplitud en todo el mundo antediluviano. De hecho, noten que al respecto, la mensajera de Dios, en el capítulo La enemistad de Satanás hacia la ley, específicamente, voy a leer a la página 350, la mensajera de Dios nos dice así: la poligamia se practicó desde tiempos muy antiguos. Fue uno de los pecados que trajo la ira de Dios sobre el mundo antediluviano. La poligamia fue uno de los pecados que trajo la ira de Dios sobre el mundo antediluviano. ¿Dónde nace? En el registro bíblico aquí, en el texto 14, a partir de la experiencia de Lamet. Lamet no el del linaje de Set. Ahora, noten algo, porque después se menciona que Ada dio a luz a Jabal, el cual es el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Versículo 21. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y órgano. Pero me apunto en este texto 22. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Tubal-Caín no solamente fue artífice de diferentes obras, dice aquí, hierro, de bronce y de hierro, sino que particularmente fue artífice de falsos dioses, de ídolos. En otras palabras, lo que vemos aquí en el linaje de Caín son claras expresiones de la violación a la ley de Dios. Porque menciona uno anterior, el que criaba ganado, ¿ok? Jabal, hijo de Ada. El que criaba ganado, uno diría, bueno, ¿qué pasa con criar a ganado? Pues algo muy concreto y específico. Ellos tenían órdenes claras en torno a su dieta. Génesis 1:29 y la variable de Génesis capítulo 3. Después del pecado, cuando Dios le dice, y también comerás hierbas del campo, por su carácter preventivo, por su carácter curativo sobre todo. Sin embargo, aquí el hombre comienza ya a comerse lo que Dios no le había dicho que era comida. A comerse lo que Dios no le había dado como comida, los animales. Total caos en el mundo de Dios. Todo esto es parte de la situación del mundo antediluviano. Bien conocemos estas declaraciones inspiradas donde la mensajera de Dios asocia el apetito pervertido con la ruina del mundo antediluviano. Pero por otro lado, mientras Génesis 4 presenta a los rebeldes, las cabecillas de la rebeldía, Génesis 5 presenta los cabecillas de la fidelidad a Dios, aquellos que honraban su ley. Y en la historia veremos el desarrollo de esto, porque en el mundo postdiluvio encontraremos rebeldes, Babel, y en diferentes partes de la historia, Satanás buscando destruir la ley de Dios, buscando acabar con ese remanente que profesaba seguir la ley de Dios. Sin embargo, Dios nunca se dejó a sí mismo sin testigos. Y cuando llegamos específicamente al marco del Sinaí, con un pueblo que había estado en Canaán bajo la influencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, quienes temían a Dios, quienes a pesar de sus tropiezos, porque entre ellos vimos adulterio, entre ellos vimos mentiras, entre ellos vimos violación de diferentes mandamientos, sin embargo, la tendencia de su corazón, su anhelo era servir, agradar a Dios, y en ellos se pudo constatar finalmente una vida en armonía con los principios de la ley de Dios. Ellos, bajo la influencia de estos grandes hombres, conservaron el conocimiento de Jehová entre ellos. Pero estando en Egipto, Satanás buscó todas las formas para erradicar
cualquier conocimiento en torno a la ley de Dios. Por eso, por ejemplo, cuando Dios les da el sábado o les recuerda el sábado, el cuarto mandamiento, Dios les dice, acuérdense. Esto no es nuevo. Esto ustedes ya lo sabían como pueblo, porque esto no solamente fue dado a ustedes como pueblo, a sus patriarcas, sino también a la humanidad, pero ustedes tienen el privilegio de salvaguardar estas verdades. El diablo atacando, buscando minar, destruir la ley de Dios. Cuando el hombre cayó, el diablo se regocijó y no hizo más que ensanchar su ataque contra Dios en el universo. El diablo dice, La Mensajera de Dios, página 342, para iniciar la rebelión de la raza caída, hizo aparecer a Dios como injusto por haber permitido que el hombre transgrediera su ley. Esto lo está diciendo en el libro Patriarcas y Profetas, página 342. Dijo el artero tentador, si Dios sabía cuál iba a ser el resultado, ¿por qué permitió que el hombre fuese probado, que pecara e introdujera la miseria y la muerte? Pero esa mentira de Satanás, ese sofisma del diablo, es repetido por muchos hoy. Página siguiente, la profeta dice, millares de personas repiten hoy la misma queja rebelde contra Dios. No comprenden que al quitarle al hombre la libertad de elegir, le roban su prerrogativa como ser racional y lo convierten en un mero autómata. No es el propósito de Dios forzar la voluntad de nadie. El hombre fue creado moralmente libre. Como los habitantes de todos los mundos, debía ser sometido a la prueba de la obediencia, pero nunca se lo colocaría en una situación en la cual se hallara obligado a ceder al mal. No puede sobrevenirle tentación o prueba alguna que no sea capaz de resistir. Dios hizo provisiones tan amplias como para que el hombre nunca necesite ser derrotado en su conflicto con Satanás. La mentira de Satanás echada por el piso. Es un gran conflicto. En el gran conflicto en donde el diablo ataca la ley, el Señor trabaja con los suyos para vindicar el carácter de su ley y demostrar que sí es posible vivir en armonía con dicha ley de libertad. Le perturba tanto a Satanás la ley que cuando en el Sinaí se da el decálogo, saben, ahí no solamente estaba Dios en esa escena maravillosa donde había fuego, todo un espectáculo, el pueblo reverente al margen del monte, Moisés allá arriba, también estaba Satanás. Vean que la Mensajera de Dios nos dice en la página 346 de Patriarcas y Profetas, Satanás y los ángeles malos asistieron a esa escena. Aún mientras Dios proclamaba su ley a su pueblo, Satanás estaba urdiendo proyectos para inducirlo a pecar. Ante el mismo rostro del cielo quería arrebatar a este pueblo a quien Dios había elegido. Guiándolos a la idolatría, iba a destruir la eficacia de todo culto. Pues, ¿cómo puede elevarse el hombre adorando lo que es inferior a él mismo? ¿Y qué puede simbolizarse con hechuras de sus propias manos? Si el hombre pudiera llegar a ser tan ciego con respecto al poder, la majestad y la gloria de Dios, como para representarlo por medio de una imagen o hasta por medio de una bestia o un reptil, si pudiera olvidar hasta el punto su propio parentesco divino, si olvidara que fue hecho a la imagen de su Creador hasta el punto de inclinarse ante objetos repugnantes e irracionales, entonces quedaría el camino libre para la plena licencia, se desencadenarían las malas pasiones de su corazón y Satanás ejercería dominio absoluto. Satanás escuchó atentamente la proclamación de la ley. Y mientras Dios decía la ley ante todo el pueblo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, Satanás escuchaba atentamente, inmediatamente pensaba, ¿cómo los hago transgresores? Mientras el Señor decía, acuérdate del día sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo, y daba todos los elementos del sábado, identificó, ahí está el sello de Dios.
Ahí radica su autoridad, porque es el que lo reconoce como creador. Ese lo tengo que atacar. Cuando escuchaba acerca de honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, dijo, ya sé cómo lo voy a atacar. Y después, haciendo un análisis de esos mandamientos, uno por uno, detallado, comprendió que si los hacía transgresor de uno, los hacía transgresor de todos. Pero que habían dos que él necesitaba atacar con mayor amplitud. Y noten cuáles son esos dos que él necesitaba atacar con mayor amplitud. Página 348 de Patriarcas y Profetas. Leo para ustedes, mucha atención. Al hacer que los hombres violaran el segundo mandamiento, Satanás se propuso degradar el concepto que tenían del ser divino. Anulando el cuarto mandamiento, los haría olvidar completamente a Dios. Fíjense cuáles dos. El segundo, ¿a qué lo llevaba? A degradar el concepto que tenían en cuanto al ser divino, porque ahora el ser divino iba a ser una estatua, iba a estar ilustrada en una estatua, en un monumento hecho de madera, de cera, de barro, de bronce, de hierro, de cerámica, en fin. Y a eso se iba a degradar. Si eso era su concepto de Dios, pues imagínense el de sí mismos. Al hacer más pequeño a Dios, el ser humano se hace más pequeño a sí mismo, se degrada más a sí mismo. Y lo llevó de diversas formas. Quienes tienen imágenes asociadas a la arqueología y demás, entienden que había muchos dioses que estaban vinculados a la sexualidad. La diosa de la fertilidad de la ciudad de Éfeso, Artemisa, también llamada Diana, en Hechos 19, era la famosa diosa que era ilustrada con muchos pechos, porque era la diosa de la fertilidad y de la sostenibilidad. Pero era también un símbolo sexual. Bueno, si a eso se degradaba Dios, si a eso se degradaba la deidad, pues imagínense hasta dónde se degradaba el ser humano. Pero luego, ¿por qué el cuarto mandamiento? Porque al anular el cuarto mandamiento hace, nótese, anulando el cuarto mandamiento los hace olvidar completamente de Dios. Olvidar por completo de Dios. La demanda de Dios de reverencia y adoración por sobre todos los dioses paganos se basa en que Él es el creador y que todos los demás seres le deben su existencia. Y así mismo es como lo presenta la Escritura. Miren cómo lo dice Jeremías en el capítulo 10. Jeremías, capítulo 10, textos 10 al 16. Jeremías 10. El Dios creador, Dios como creador, es lo que hace la diferencia en torno a nuestra visión alrededor de la adoración. Porque el único que merece la adoración es aquel de quien provenimos, a quien le debemos la existencia. Y ese es uno solo, el creador. El diablo sabía, si ataco el cuarto, lo anulo también. Por eso no se extrañen que la catequesis quita el segundo, porque en armonía con el deseo del diablo hay que degradar al hombre, que adore imágenes, que se asocie imágenes, que se vincule con imágenes. Y para los que no son religiosos le tiene otras imágenes, a quienes les convierte en sus ídolos, sus dioses. Y por eso hallamos a los seres humanos llamando a futbolistas Dios, llamando a sus artistas Dios, siguiéndolos como dioses. Y a la altura de esos artistas los degrada también. Y el cuarto mandamiento les lleva a la incredulidad, les lleva al ateísmo. El violar el cuarto mandamiento nos lleva a esto. ¿Qué hizo la Iglesia Universal? ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Quitamos el segundo mandamiento. Y el cuarto lo disfrazamos, santificarás las fiestas. Todo siguiendo la instrucción diabólica, la instrucción de Satanás para degradar al ser humano, para prostituir el conocimiento de Dios en la tierra.
Jeremías 10, versículos 10 en adelante. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios viviente y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra perezcan de la tierra y debajo de estos cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. A su voz se da muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece en su entendimiento. Avergüéncese de su ídolo todo fundidor, porque mentira es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Verso 15. Vanidad son, obra irrisoria, en el tiempo de su visitación perecerán. Concluye diciendo: pero no es como ellos la suerte de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su herencia. Jehová de los ejércitos es su nombre. Jehová, nuestro Dios, el creador, el dador de la ley, el que nos preserva en justicia y verdad. Dice la declaración inspirada, además: el sábado, como un recordatorio del poder creador de Dios, lo señala a Él como hacedor de los cielos y la tierra. Por tanto, es un testimonio perpetuo de su existencia y un recordativo de su grandeza, su sabiduría y su amor. Si el sábado, página 349 de Patriarcas y Profetas, si el sábado se hubiese santificado siempre, jamás habría existido un ateo o un idólatra. Impresionante declaración. Si el sábado se hubiese santificado siempre, jamás hubiese existido un idólatra o un ateo. Sin embargo, entendemos por qué el odio satánico hacia el sábado. ¿Por qué lo que hizo con los fariseos, con esta facción, con los fariseos, con los saduceos, para saturar el sábado con un acúmulo de reglas incomprensibles, con un acúmulo de reglas que hacían del sábado una carga? Lo hizo porque odia el sábado, porque odia la ley de Dios y conoce el valor de ese mandamiento en la ley de Dios. ¿Por qué luego su esfuerzo para cambiar el día de adoración? ¿Por qué el ataque tan directo a ese mandamiento? Entiende el diablo el valor de ese mandamiento. Sigamos diciendo. La institución del sábado que se originó en el Edén es tan antigua como el mundo mismo. Ese día fue observado por todos los patriarcas desde la creación en adelante. Durante su servidumbre en Egipto, los israelitas fueron obligados por sus amos a violar el sábado y perdieron en gran parte el conocimiento de su santidad. Por eso, cuando se proclamó la ley en el Sinaí, las primeras palabras del cuarto mandamiento fueron: acuérdate de santificar el día sábado. Lo cual muestra que el sábado no se instituyó entonces. Se señala su origen haciéndolo remontar a la creación. Para borrar a Dios de la mente de los hombres, Satanás se propuso derribar ese gran monumento recordativo. Si pudiera inducir los hombres a olvidar a su Creador, ya no harían esfuerzos para resistir el poder del mal y Satanás estaría seguro de su presa. Por eso su ataque hoy a ese mandamiento. Y por eso su ataque en todas las esferas: evolucionismo, domingo, leyes dominicales. Todo esto hace parte de lo que él ha discernido. Si no reconocen el lugar de este mandamiento, mi presa estará segura. Y no hay nada que quiera más su cazador. No hay nada que anhele más un cazador que su presa esté segura. Pero así el diablo a lo largo de la historia ha atacado todos los mandamientos. Hago un resumen breve. El quinto mandamiento. El quinto mandamiento lo ha atacado de diversas formas. El apóstol Pablo habla de este tiempo donde no habría ni siquiera afecto fraternal. Jesús lo describió como padres contra hijos, hijos contra padres, en fin.
Pero el principio del quinto mandamiento, de honrar a padre y madre, es algo que con anticipación entre los pueblos paganos se practicaban de muchas formas. Miren, la mensajera de Dios comenta lo siguiente: el despreciar la autoridad de los padres lleva pronto a despreciar la autoridad de Dios. Así se explican los esfuerzos de Satanás por menoscabar la obligación del quinto mandamiento. Entre los paganos se prestaba poca atención al principio ordenado en este precepto. En muchas naciones se solía abandonar a los padres o darles muerte cuando la vejez los incapacitaba para cuidarse a sí mismos. En la familia se trataba a la madre con poco respeto y después de la muerte de su esposo se le exigía que se sometiera a la autoridad del hijo mayor. Sin embargo, en el pueblo de Israel no debía ser así. ¿Qué digo en cuanto al sexto mandamiento? No matar. Miren que el diablo, al introducir la idolatría, introdujo aún en los servicios religiosos prácticas asesinas en las que incluso llegó a participar el pueblo de Dios. Nosotros hemos escuchado esto que dice las Escrituras en Segunda de Crónicas, ahora vamos a leerlo, acerca de que hacían pasar los hijos por fuego. Bueno, les explico cómo era esto. Cuando hacían pasar los hijos por fuego, significaba esto. Hacían pasar pasaba uno primero. Si éste se quemaba, resultaba con más heridas, resultaba más afectado, entonces significaba que el Dios no estaba satisfecho con eso. No estaba satisfecho y necesitaba ser satisfecho a partir de un sacrificio. Así que ese hijo se sacrificaba. Si otro pasaba por fuego pero salía menos ileso, más tranquilo, entonces significa que Dios aceptaba esa ofrenda así y no era necesario sacrificarla. A ese joven se le tomaba como un referente y no importa lo que hiciera, iba a ser amado, querido, respetado. La mensajera de Dios lo dice así: merced a los conceptos pervertidos de lo que son los atributos divinos, los paganos fueron inducidos a creer que los sacrificios humanos eran necesarios para obtener el favor de sus dioses. Son legendarias las historias en torno a los sacrificios entre los celtas, en los sacrificios humanos entre los aztecas y diferentes pueblos paganos. Nos dice: y las crueldades más horribles se han perpetrado bajo las diferentes formas de idolatría. Entre estas se contaban la costumbre de hacer pasar los hijos por fuego ante ídolos. Cuando uno de ellos salía ileso de esta prueba de fuego, la gente creía que su ofrenda había sido aceptada. Al niño así librado se lo consideraba extraordinariamente favorecido por los dioses, era colmado de beneficios y muy estimado, y por graves que fuesen sus crímenes, nunca se lo castigaba. Pero si alguno se quemaba a pasar por el fuego, su suerte estaba decidida. Se creía que la ira de los dioses solo se podía satisfacer quitando la vida a la víctima y por consiguiente era ofrecida como sacrificio. En épocas de gran apostasía, Israel también participó en ello. Segunda de Crónicas, para tener 2 testigos. Segunda de Crónicas, en el capítulo 28, versículo 3. Y luego el capítulo 33, versículo 6. Así nos los presenta. Segunda de Crónicas, leamos primero el capítulo 28, versículo 3. Hablando de Acaz, nos dice: quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, y quemó sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Capítulo 33, versículo 6. Nos dice Segunda de Crónicas 33, 6. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba los agureros, era dado a las adivinaciones, consultaba a los adivinos y encantadores, e hizo mucho mal ante los ojos de Jehová, provocándole a la ira. Fíjense bien, ambos
Ambos, en este caso hablando de Manasés, en la última lectura, hicieron lo mismo, pasar sus hijos por fuego, pasar personas por fuego para luego ser sacrificados ante los dioses. Violación del sexto mandamiento vinculado al pecado de la idolatría. En cuanto al séptimo mandamiento, en cuanto al tercer mandamiento, el diablo ha desarrollado toda su estrategia en torno a cómo convierto a los hombres en transgresores de la ley de Dios. Desde el principio del conflicto, Satanás se propuso desfigurar el carácter de Dios, despertar rebelión contra su ley. Pero ¿saben? Ese no es el cierre de mi mensaje. El cierre de mi mensaje es, aunque sí hay un gran conflicto desde el principio en torno a la ley, aunque Satanás ha desarrollado muchísimas estrategias para hacerte a ti y a mí transgresores de la ley, y no en su carácter más grotesco, como lo hemos leído aquí, sino como lo hemos venido aprendiendo en las últimas entregas, también en esos aspectos, de esa forma, violando lo que solo se entiende cuando se conoce la espiritualidad de la ley. Satanás, todo gira en torno a eso. Pero aunque ha sido así, Dios siempre ha tenido respuesta. Pues Dios siempre ha tenido un pueblo en cuyo corazón, como dice Isaías 51:7, un pueblo en cuyo corazón está la ley de Jehová. Siempre ha tenido ese bienaventurado varón que no estuvo en consejo de malos, ni se sentó en sillas de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová ha estado su delicia, y en su ley ha meditado de día y de noche. Dios siempre ha tenido un pueblo fiel, amante de buenas obras. Dios siempre ha tenido también un pueblo que, aunque aparentemente minoritario, no ha accedido a las sugestiones de Satanás, porque aunque han tropezado, el anhelo de su corazón ha sido vivir en armonía con la ley de la libertad. Un pueblo que ha podido certificar, lo que dice el Salmo 119 en el texto 165, que mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Un pueblo que, como dice el Salmo 19, en los versículos 7 en adelante, han podido dar testimonio de que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, y que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Dios siempre ha tenido su pueblo. En este tiempo final, los engaños de Satanás son más sutiles, mi querido hermano y hermana. Y su ataque a la ley proviene de todos los círculos. Y yo temo particularmente por la obra desarrollada por Satanás a través de la nueva teología. El enemigo muy sutilmente ha ido socavando el valor y el lugar de la ley. La nueva teología ha hecho separación entre la justicia y la misericordia. La nueva teología hoy poco a poco ha ido minando el valor de la ley de Jehová y nos ha ido introduciendo en la experiencia del resto del mundo protestante. Un Jesús sin su ley. Un Jesús al que ya no sabemos por qué ir, porque se supone que es el Salvador por nuestros pecados. Pecado es transgresión de la ley, pero ya no queremos presentar la ley. Un Jesús que tiene que vincularse a muchas otras cosas para que sintamos algo de deseo de ir hacia Él, porque ya no se quiere hablar de esa ley que nos muestra nuestra condición, que nos muestra nuestra necesidad y nuestra urgencia de ir al Salvador. La nueva teología, entre otras cosas, hoy nos dice que no es necesario vivir tan preocupados por la ley, porque al fin y al cabo nadie podrá vencer. Y no hay un mensaje para mí más peligroso en este tiempo que ese, porque aquel que dice no se puede vencer,
pues corre un gran peligro. Si lo aplica y por supuesto lo cree en su vida, cuando venga el Señor Jesús y Él no venga para transformar nuestro carácter, sino para llevar arriba a aquellos que ya sean como Él, por la obra y la influencia de su Espíritu Santo, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con aquel hermano que ya no le ve tanta importancia entender su carácter, su real condición, tal como se lo muestra el Espíritu Santo mediante el espejo que es la ley? ¿Qué va a pasar con ese hermano que ya no le es importante eso? Porque prefiere quedarse con el Jesús de todo bien, no pasa nada, tranquilo, cuando yo vaya así como estás, ya yo te cambio físicamente, te cambio el corazón y nos vamos al cielo y no pasó nada. Deleita, disfruta, la vida es una. ¿Qué va a pasar con ese hermano que está hoy escuchando ese mensaje? Y ustedes saben que no son pocos, son muchos. ¿Qué va a pasar con ellos? La palabra es clara. La palabra nos dice que tenemos un Dios que nos ha llamado a vencer. Y yo no hablo desde el lugar de aquel que dice, como Pablo, no es porque pretenda ya haberlo alcanzado. No, no, no. Hablo desde el lugar de uno que tiene una profunda necesidad, que ha sido ricamente bendecido en este estudio, porque yo necesitaba entender todas estas cosas de las que he estado hablando, que ha sido ricamente bendecido porque he podido ver mi pecado en su amplitud y mi profunda necesidad de Jesús. No hablo desde el lugar de aquel que puede sentarse y decir, ya lo hice, pero sí es del lugar de uno que anhela hacerlo y tiene en la palabra el ejemplo de hombres que experimentaron la victoria de Jesús en su vida y que tiene las promesas de Dios de que eso es posible. Mi estudio de la ley no se trata de mostrar cuán pecador eres. Se trata de ver cuán grande es la salvación que el cielo nos ofrece. No hay nada, dice la inspiración. Libro Iglesia Remanente, capítulo 10, página 104. No hay nada en este mundo que sea tan querido para Dios como su pueblo. Con celoso cuidado Él guarda a los que lo buscan. Nada ofende tanto a Dios como que los siervos de Satanás luchen para privar a su pueblo de sus derechos. El Señor no ha olvidado a los miembros de su pueblo. Satanás señala los errores que han cometido y trata de hacerles creer que así se han separado de Dios. Los ángeles malos tratan de todas las maneras de desanimar a los que están luchando por lograr la victoria sobre el pecado. Ponen delante de ellos sus indignidades pasadas y presentan su caso como si fuera sin esperanza. Los ángeles van a aprovechar nuestro encuentro con la ley para llevarte un punto. Es que cuando ves tu condición, solo hay dos opciones: desesperarte y huir porque mi pecado es tan grande y la magnitud de mi falla es tan grande que corro. Mejor eso no es conmigo, que se salve otro porque yo no puedo. O te preguntas, ¿tengo alguna esperanza? ¿Tengo alguna solución? Y el Espíritu Santo te muestra la solución. El único en quien podemos obtener perdón para nuestros pecados y poder para poder vencer sobre nuestros delitos y pecados. Y ese es Jesús. Leo otra declaración para ustedes. Ahora, dice así: Cristo prometió. ¿Quién? Cristo prometió que el Espíritu Santo habilitaría en aquellos que luchasen para obtener la victoria sobre el pecado, para demostrar el poder de la fuerza divina, dotando al agente humano de fuerza sobrenatural, e instruyendo al ignorante en los misterios del reino de Dios. Cuando uno ha quedado completamente despojado del yo, cuando todo falso Dios es excluido del alma, el vacío es llenado por el influjo del Espíritu de Cristo. El tal tiene la fe que purifica el alma de la contaminación,
queda conformado con el Espíritu y obedece a las cosas del Espíritu. No tiene confianza en sí mismo. Para él, Cristo es todo y está en todos. Obreros Evangélicos, página 304. Vuelvo a insistir. Cristo prometió que el Espíritu Santo habilitará a todos aquellos que emprendan lucha para obtener la victoria sobre el pecado. En otras palabras, para vivir en armonía con la preciosa, perfecta ley de la libertad. Y detrás de esto hay algo redundante, importante en el marco del gran conflicto. Porque nosotros podremos ser parte de aquellos, sin duda, que por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, podremos, de pie, escondidos detrás de la justicia de Jesús, mostrarle al universo que sí es posible vivir en armonía con dicha ley. La inspiración nos dice en la página 342 de Patriarcas y Profetas: por la transgresión el hombre llegó a ser cautivo y el reino del hombre entregado en las manos del jefe de los rebeldes. Pero el plan de la redención hizo posible que el hombre volviera a la armonía con Dios y a rendir obediencia a su ley, y que tanto la tierra como el hombre pudieran ser finalmente redimidos del poder del maligno. El plan de la redención ha hecho esto posible. Dentro del plan de la redención tenemos esa ley que es un espejo. Tenemos un Espíritu Santo que no nos deja caer en la frustración, sino nos guía a la solución para nuestra transgresión. Pero que nunca desaparece el espejo, porque el espejo seguirá estando presente para mostrarnos cuál es la altura, la anchura y la profundidad que hemos de desarrollar en nuestro carácter, a la par que nos muestra cuál es la altura, la anchura y la profundidad del amor de Dios. Mi querido hermano, Dios nos está llamando a vivir en armonía con Él, a vivir en armonía con su ley. Esto solo es posible mediante la obra de su Espíritu. Y yo hoy, delante de ustedes, he dicho, no sé cuándo tenga la oportunidad de estar delante de ustedes otra vez, pero hoy delante de ustedes les digo: Señor, yo quiero vivir esa experiencia. Yo quiero vivir en esa experiencia. Yo quiero dejar de ser oprobio ante el universo, oprobio ante el mundo, y ser no en justicia propia, no en mis obras, sino bajo la influencia del Espíritu Santo, único agente que puede hacer esto posible. Bajo la influencia del Espíritu Santo, quiero vivir en armonía con tu ley, para poder experimentar lo que el salmista exclamó: mucha paz tienen los que aman tu ley. No hay para ellos tropiezo. ¿Has tropezado? ¿Tienes paz? Puedes mirar al espejo cada noche antes de dormir. Puedes mirarte con seguridad y acostarte en paz y en tranquilidad. Hay un camino. El Señor en su amor nos los ha presentado. ¿Irás en pos de Él? Yo le digo al Señor: yo voy en pos de Él. Quiero tu restauración, quiero tu santidad, quiero tu perfección. Dios le bendiga, queridos hermanos, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les sostenga en todo tiempo. Les amo en el Señor. Vamos a orar. Padre bueno, gracias, Señor. Gracias porque en el marco de este gran conflicto nos has llamado para participar del bando de los vencedores, del bando de los que se esconden detrás de ti y disfrutan de tu victoria. Gracias, Señor. Te agradezco por tus hijos, quienes han escuchado este mensaje, lo escucharán en el porvenir. Te agradezco por todos aquellos a quienes hoy les has comunicado un mensaje de amor y de victoria. Yo te lo agradezco porque yo lo necesito. Yo te lo agradezco porque como tus hijos
Somos conscientes y este estudio nos ha hecho más conscientes de la magnitud de nuestro pecado, de nuestra condición pecaminosa. Pero sobre todo nos has hecho más conscientes de la magnitud de tu amor y del maravilloso plan que has provisto para poder darnos solución a nuestra enfermedad y a nuestro problema. Obra en tu pueblo sanidad, obra en tu pueblo restauración. Danos de tu espíritu, cumple tu promesa. Tú lo prometiste y tú no mientes, Señor. Conforme a tu promesa, habilítanos mediante el Espíritu. Pues, Señor, así trémulo, débiles, frágiles, sabes que deseamos vivir en armonía con tu ley. Se ha hecho esto para gloria de tu nombre y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.